Si estás por hacer un viaje a New York, hay algo que tenés que saber. Tu primer día puede ser increíble o un completo desastre. Muchísima gente llega cansada del vuelo, quiere ver todo en pocas horas, termina caminando más de 20 kilómetros, se pierde en el subway y cuando se da cuenta ya está agotada y no disfrutó nada. Pero la realidad es que el primer día en Nueva York no tiene que ser así. En este video te voy a mostrar qué hacer en tus primeras horas en la ciudad con un recorrido simple por lugares icónicos, ideales para que empieces tu viaje de la mejor manera y sin cometer los errores que casi todos los turistas cometen. Aquí no utilizamos ChatGPT ni ninguna otra inteligencia artificial, todo está basado en nuestra experiencia. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tienen alguna consulta, déjenla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Después de un vuelo largo, lo primero que pasa cuando llegas a Nueva York es bastante parecido para casi todos los viajeros. Salís del aeropuerto, tomás el transporte hacia la ciudad y de repente empezás a ver los rascacielos de Manhattan por primera vez. En ese momento te das cuenta de que el viaje realmente empezó. Pero antes de salir a recorrer, hay algo importante que hacer: llegar al hotel y dejar el equipaje. Puede parecer obvio, pero hacerlo cambia completamente tu primer día, porque moverte por la ciudad con valijas o mochilas grandes es incómodo, especialmente si vas a caminar bastante. Si tu habitación ya está lista, lo ideal es entrar un rato, cambiarte y si el vuelo fue largo, darte una ducha rápida. Eso te ayuda muchísimo a recuperar energía después del viaje. Y si todavía no podés hacer el check-in, la mayoría de los hoteles en Nueva York te permiten dejar las valijas en recepción hasta que la habitación esté lista. En el caso de alojarte en un Airbnb, podés averiguar por lugares en donde guardan el equipaje hasta que llegue el horario del check-in. Moverse cargado por la ciudad no es una posibilidad. Ahora viene la parte importante. Cuando por fin salís del hotel con la emoción de estar en Nueva York, es muy tentador querer empezar a ver todo. Pero acá aparece el error más común del primer día. Mucha gente intenta aprovechar cada minuto, arma un recorrido gigante, camina durante horas y termina completamente agotada. Hay que entender algo. En el mapa aparece chica, pero Nueva York es enorme. Y si te matás caminando el primer día, lo más probable es que al día siguiente estés cansado y no disfrutes tanto el resto del viaje. Por eso, para las primeras horas en la ciudad, lo mejor es hacer un recorrido simple, corto y por lugares muy icónicos que te permiten empezar a sentir el ambiente de la ciudad sin agotarte. Y justamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Para el primer día en New York, la clave es algo muy simple: mantener todo cerca y fácil. No hace falta cruzar toda la ciudad ni intentar ver 20 lugares distintos. De hecho, lo mejor que podés hacer es concentrarte en una sola zona donde estén varios de los iconos más famosos. Y para eso hay un lugar perfecto: Midtown Manhattan. Esta es una de las zonas más céntricas de la ciudad y tiene algo muy bueno para el primer día. Muchos lugares icónicos están a muy poca distancia entre sí. Eso significa que podés caminar tranquilo, sin apurarte y empezar a familiarizarte con cómo funciona Nueva York. De hecho, hay un recorrido muy simple que funciona perfecto para estas primeras horas en la ciudad. Un recorrido corto, fácil de hacer caminando y que además incluye algunos de los lugares más famosos del mundo. La idea sería algo así. Primero, empezar en Times Square. Este es probablemente el lugar más icónico de Nueva York. Pantallas gigantes, muchísima gente, luces por todos lados y esa sensación de estar en medio de una de las ciudades más importantes del planeta. Aunque sea turístico, la primera vez que lo ves impresiona. Después de recorrer un rato Times Square, el siguiente paso es caminar hacia la Fifth Avenue. La Quinta Avenida es una de las más famosas del mundo. Acá vas a ver tiendas enormes, edificios históricos y algunos lugares muy conocidos de la ciudad. Pero más allá de las tiendas, lo interesante es caminarla con calma, mirando los edificios y empezando a entender el ritmo de Manhattan. Después del ruido, las pantallas y el movimiento de Midtown, entrar a Central Park se siente casi como cambiar de ciudad. De repente hay árboles, lagos, gente caminando tranquila, gente andando en bicicleta y es un lugar perfecto para sentarse un rato, descansar y simplemente disfrutar el momento.
Este recorrido tiene algo muy bueno. En pocas horas te da una primera impresión muy clara de lo que es Nueva York. La energía de Times Square, la elegancia de la Quinta Avenida y la tranquilidad de Central Park. Y todo eso sin caminar distancias enormes ni agotarse en el primer día del viaje. Una buena opción es hacer un free tour. Hay en varios horarios del día. De esta manera tendremos una visión muy general de la ciudad y es un muy buen punto de partida. Luego, obviamente, podemos volver a los lugares que vimos y más nos gustaron. Nosotros solemos sacar tours con Civitatis. Como decíamos, hay pagos y gratuitos, o sea, dejando una propina. Les dejamos los links en la descripción del video o pueden ingresar al código QR para verlos y reservarlos. Ahora que ya tenemos claro el recorrido, veamos qué vale la pena hacer en cada uno de estos lugares, especialmente si es tu primer día en New York City. La idea no es correr de un lado al otro, sino disfrutar el momento y empezar a sentir la ciudad. El primer punto del recorrido es Times Square, probablemente uno de los lugares más famosos del mundo. Lo primero que te va a llamar la atención son las pantallas gigantes por todos lados, los carteles luminosos y la enorme cantidad de gente que pasa constantemente. Un buen consejo acá es tomarte unos minutos para simplemente mirar alrededor. Es uno de los lugares donde siempre está pasando algo. Artistas callejeros, gente sacando fotos, personajes disfrazados, música, siempre hay movimiento. Algo que muchos viajeros hacen y que yo también recomiendo es visitar Times Square 2 veces aunque sea en un viaje. Primero pasar durante el día, cuando recién llegás y estás recorriendo la zona, y después volver a la noche, cuando todas las pantallas están completamente iluminadas. La atmósfera cambia muchísimo y realmente vale la pena verlo en los dos momentos. Otro consejo importante, evita comprar souvenirs en Times Square. Es uno de los lugares más turísticos de la ciudad y justamente por eso los precios suelen ser bastante más altos que en otras zonas. Desde Times Square podés caminar unos minutos y llegar a la famosa Fifth Avenue. La Quinta Avenida es una de las más conocidas del mundo y es famosa por sus tiendas enormes, edificios elegantes y varios puntos icónicos de la ciudad. Para nosotros lo mejor es empezar por el Bryant Park. Este parque es de los más lindos de Nueva York. Está rodeado de edificios y en verano podemos sentarnos en el césped a hacer un picnic. En invierno, este lugar se convierte en una de las pistas de patinaje sobre hielo más imponentes de la ciudad. Detrás de este parque tenemos la biblioteca pública, que se puede visitar de manera gratuita. Recordemos que fue escenario de decenas de películas y series. Un lugar que, aunque no conozcamos en persona, nos resultará familiar. Acá comenzará nuestro recorrido hacia el norte. Mientras caminás por esta zona, hay dos lugares que seguro te van a llamar la atención. Uno de ellos es el Rockefeller Center, un complejo muy famoso donde también está el mirador Top of the Rock. Y muy cerca vas a ver la impresionante Catedral de San Patricio, una catedral histórica que contrasta muchísimo con los rascacielos que la rodean. Pero para el primer día no hace falta entrar a todo. La idea acá es caminar tranquilo por la zona, mirar los edificios, disfrutar el ambiente y empezar a familiarizarte con Manhattan. Más adelante en el viaje vas a tener tiempo de volver con más calma si querés visitar alguno de estos lugares por dentro. Y el último punto del recorrido es uno de los lugares más increíbles de la ciudad, el Central Park. Después del ruido y el movimiento de Midtown, entrar a Central Park se siente casi como cambiar de ambiente. De repente hay árboles, senderos, gente caminando tranquila, gente andando en bicicleta, músicos y un ritmo mucho más relajado. Por eso, para el primer día, mi recomendación es simple: entrar un rato y tomárselo con calma. El Central Park es enorme, es imposible conocerlo todo. Incluso nosotros, cada vez que vamos, conocemos un rincón nuevo. Podés caminar un poco por los senderos, sentarte en algún banco o incluso comprar algo para tomar y descansar unos minutos. Después de un vuelo largo y varias horas de viaje, Central Park es perfecto para bajar un cambio y disfrutar el momento. Y además tiene algo muy especial. Mientras estás rodeado de naturaleza, los rascacielos de Manhattan siguen apareciendo de fondo, recordándote que estás en medio de una de las ciudades más increíbles del mundo.
Antes de seguir con el plan del día, hay algo importante: evitar algunos errores muy comunes que cometen muchos viajeros cuando llegan a New York City por primera vez. Porque si evitas estos errores, tu primer día va a ser muchísimo más disfrutable. Error número 1: caminar demasiado. Nueva York es una ciudad increíble para recorrer caminando. De hecho, muchas de las mejores experiencias en la ciudad pasan justamente caminando por sus calles. Pero el primer día no es el momento de hacer caminatas interminables. Después de un vuelo largo, el cansancio se acumula. Y si caminas durante horas intentando ver todo, lo más probable es que termines agotado y sin energía para los días siguientes. Nosotros la primera vez caminamos más de 20 kilómetros el primer día. Y eso que llegamos después del mediodía. No fue la mejor idea, terminamos destrozados y doloridos. Por eso lo mejor es mantener un recorrido corto y tranquilo, como el que vimos recién por Midtown. Error número 2: no adaptarte al jet lag. Esto le pasa especialmente a quienes viajan desde Europa o desde América Latina después de un vuelo nocturno. Llegas cansado, el cuerpo todavía no se adaptó al horario y si encima te quedas despierto hasta muy tarde, al día siguiente vas a estar completamente desorientado. Por eso, una buena estrategia para el primer día es hacer un recorrido tranquilo durante la tarde y tratar de dormir relativamente temprano. Eso ayuda muchísimo a adaptarse al horario de la ciudad. Después de este recorrido tranquilo por Midtown, lo mejor para la noche del primer día es no complicarse demasiado. Una buena idea es cenar cerca del hotel, en algún restaurante de la zona donde estés alojado. Nueva York tiene miles de opciones para comer, así que seguro vas a encontrar algo interesante a pocas cuadras. Y después de la cena, algo que realmente vale la pena hacer: volver a Times Square. Si ya pasaste por ahí durante el día, vas a notar que de noche es completamente diferente. Las pantallas iluminan toda la plaza, las luces son mucho más intensas y el ambiente se vuelve todavía más impresionante. De hecho, para muchas personas, ver Times Square iluminado por primera vez es uno de esos momentos que realmente te hacen sentir que llegaste a Nueva York. Y es un cierre perfecto para el primer día del viaje. Otra opción es ir a un musical de Broadway, algo imprescindible en un viaje a la Gran Manzana. Pero si están muy cansados, no lo disfrutarán mucho, mejor dejarlo para otro día. Y listo, ese sería para mí el plan perfecto para tu primer día en New York City. Un recorrido simple, tranquilo, pasando por lugares icónicos como Times Square, la Quinta Avenida y el Central Park, que te permite empezar a sentir la energía de la ciudad sin agotarte el primer día. Y te digo esto también por experiencia, porque la primera vez que vine a Nueva York cometí exactamente el error que comete mucha gente: quise ver demasiado en muy poco tiempo. Caminé durante horas, traté de recorrer media ciudad en un solo día y terminé completamente agotado. Con el tiempo y después de varios viajes, me di cuenta de que la mejor forma de empezar un viaje a Nueva York es tomárselo con calma y dejar que la ciudad se vaya descubriendo poco a poco. Ahora, una vez que ya hiciste este primer recorrido y empezaste a familiarizarte con Manhattan, en el segundo día ya podemos empezar a explorar algunos de los lugares más famosos de la ciudad. Lugares como el puente de Brooklyn, el distrito financiero con Wall Street o barrios como el Soho o Greenwich Village. Y justamente todo ese recorrido te lo muestro en el video que te dejo al final, donde te explico cómo organizar tus días en Nueva York para aprovechar al máximo tu viaje. Así que si estás planeando venir a esta ciudad increíble, ese video te va a ayudar muchísimo a seguir armando tu itinerario. Esperemos que te haya servido el video, te invitamos a suscribirte al canal y ponerle me gusta. Si tenés alguna consulta, déjala en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Nos vemos en el próximo viaje.